pues os doy la bienvenida a todos y a todas. Quiero empezar presentándoos al equipo de expertos que van a participar hoy. El primero es el doctor Esteve, especialista en inmunología y medicina interna. Se lo sabe todo de los libros de medicina, son los verdaderos médicos. Y luego también tenemos a la doctora Gálvez, que es nuestra directora del laboratorio en Instituto de Barcelona, Instituto Médico de Fertilidad. A mí algunos me conocéis, otros no. Soy especialista en reproducción asistida, ginecóloga y, bueno, pues ya sabéis que llevo mucho tiempo en esto de la reproducción. Deciros que el fallo de implantación repetido es un problema clínico complejo y que requiere ser abordado por el ginecólogo más experto, el biólogo más experto y un equipo multidisciplinar de médicos, entre ellos pues inmunólogos, hematólogos, internistas, o sea, endocrinos, o sea, digamos que estas causas que lo desencadenan son de muchos orígenes, de muchas etiologías y uno solo de nosotros pues probablemente no pudiéramos resolverlas, ¿vale? Así que, dicho esto, pues introducir un poco el tema sabiendo que la implantación es un complicado y complejo diálogo entre el endometrio y el embrión en el que hay múltiples cambios fisiológicos, anatómicos, químicos y metabólicos, ¿vale? Así que en el momento en el que el clínico de la índole que corresponda considera que es inusual que sus embriones, los que se le hayan puesto, no se hayan implantado, se debe de proceder a desencadenar una serie de pruebas y después cuestionarse y resolver con los diagnósticos qué es lo que le pasa. Vamos a empezar con la doctora Gálvez, que va a hablar de... Bueno, ella misma lo puede decir, no hace falta que hable yo tanto. Elena, es tu turno. A ver, a mí, primero de todo, me gustaría enfocar esta charla a través de todas las preguntas que he recibido. Os hago los 3 grandes bloques de preguntas que he recibido. La primera, ¿influye la calidad embrionaria en la implantación? Ahora os lo contaré. Otra pregunta, conozco a mujeres embarazadas a partir de los 40 años. ¿Esto es posible? Y por último, una pregunta que también es muy recurrente. Mi marido tiene X alteración en el seminograma. ¿Qué técnica debemos realizar? Entonces, a mí me gustaría detallar cómo se produce el proceso en el cual el embrión se forma y llega al endometrio para producirse la implantación. En condiciones in vitro, nosotros en el laboratorio disponemos de una muestra con ovocitos y una muestra seminal. Es importantísimo destacar que la calidad de los gametos es la que determinará el éxito de este tratamiento. Por lo tanto, debemos saber que en cuanto a los óvulos, la edad es un factor determinante. Es un factor determinante en el cual nos indicará la reserva que tendrá la paciente y también la calidad de embriones que tendremos generados. Yo siempre digo a los pacientes, y la charla de hoy quiero que sea muy divulgativa, les digo a los pacientes que a los embriones no los podemos conocer a priori visualmente por su calidad genética. Siempre digo, una persona puede ser muy guapa, preciosa, pero puede ser mala. Pues podríamos decir que con los embriones nos pasa aproximadamente algo parecido. Pueden ser muy bonitos, pero pueden no tener las calidades que nosotros queremos que tengan para transferir ese embrión a la paciente y que haya un embarazo evolutivo y un hijo sano nacido en casa. Entonces, sabemos, esto es un dato muy importante también, que entre un 60-70% de los ovocitos recogidos en un ciclo de estimulación ovárica presentan una o más características morfológicas alteradas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tenemos los óvulos en el laboratorio, decimos a los pacientes cómo han sido estos óvulos, cómo son, ¿no? Morfológicamente, ¿qué es lo que nosotros sabemos a priori? Pueden ser bonitos, podemos decir a la paciente, hemos obtenido unos ovocitos preciosos. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que su calidad morfológica es la adecuada. Tendrá una zona pelúcida, que la zona pelúcida es la envoltura de este óvulo, ¿no? Lo que lo recubre y lo protege. Puede ser una zona pelúcida preciosa, adecuada, de las medidas que tocan, sin alteraciones morfológicas. Podemos tener un citoplasma del óvulo también estupendo, que tenga una granulosidad adecuada y no centralizada. Que tenga todo unas características que no entraré en ello porque son muchísimas, que sean, bueno, que nos haga ser un ovocito perfecto. Puede tener un corpúsculo polar, que debe tener un corpúsculo polar no fragmentado, de unas determinadas características. ¿Qué más? Podemos tener óvulos que a veces, desgraciadamente, les decimos a las pacientes, pues mira, es que sus óvulos o alguno de los óvulos tenía una morfología que no debía tener. Pues todo esto es lo que nos hace que este óvulo genere un embrión morfológicamente también bueno y dependerá también el potencial de implantación de ese embrión. Lo que me refiero a todo esto es que la edad materna de la madre a grandes hechos es lo que determinará el éxito del tratamiento. Entonces, nosotros informamos de cómo son los óvulos a la paciente, pero también tenemos esta muestra seminal que os comentaba hace un momento. Esta muestra seminal, idealmente, nos encantaría a los embriólogos tener una normozoosperma. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto a concentración, morfología, movilidad, es perfecta. Pero os diría que muy pocas veces es así. Siempre hay, o casi siempre hay, alguna alteración que otra que hará que también ese ciclo se vea condicionado. Entonces, entrando a este tema, me gusta mucho, bueno, ahora mismo, hoy en día, tenemos unas técnicas espectaculares que nos permiten seleccionar mejor estos espermatozoides. Con los óvulos no podemos hacer mucho. Con los óvulos, aparte de que ya sabemos que la edad es un factor determinante, con los espermatozoides no funciona tanto así. Y además podemos dar antioxidantes a los señores y podemos seleccionar los espermatozoides, como hay tantísimos, podemos coger los que sean mejores. Desde hace pues ya unos años, en IMF trabajamos con el Fertil Chip. El Fertil Chip es un sistema que nos permite seleccionar a estos mejores espermatozoides. Es como simulamos las condiciones vaginales y seleccionamos los espermatozoides que tienen mejor morfología, mejor movilidad, para cuando nosotros realizamos el ICSI en el laboratorio, pues podamos coger a los mejores. Aparte, otro medio de selección de espermatozoides es en el mismo momento de realizar el ICSI. El ICSI, para los que no lo sepan, es la inyección del espermatozoide dentro de cada uno de los óvulos. Nosotros no realizamos la fecundación in vitro convencional en nuestro centro, en Barcelona, porque realmente con el ICSI disponemos de las mejores tasas de embarazo. Así que siempre realizamos ICSIs. Además, como os decía, nos permite seleccionar al mejor espermatozoide de forma visual, además de haber pasado unos gradientes, de haberle hecho muchísimas pruebas de capacitación a este semen. Además, en el momento de la microinyección, podremos ver ese espermatozoide como es morfológicamente y nos fijaremos en coger el espermatozoide que nos guste más, cómo se mueve, cómo tiene la cabecita, cómo tiene el cuello, cómo tiene la cola. O sea, lo seleccionamos. Con todo ello hacemos el ICSI y llamamos a las pacientes para informar de cómo ha ido el tratamiento ese día, ¿no? Y ellas ya saben, porque nosotros siempre hacemos visitas biológicas para explicar y para que todos los pacientes sepan cómo funciona todo el tema in vitro de su ciclo, ya saben que al día siguiente les llamaremos para hablar de la fecundación. La fecundación es un día muy importante de la fecundación. Yo siempre digo a los pacientes que esto es como una escalerita. En el momento en que vosotros en consulta le decís a la paciente que tenemos X folículos, imaginemos 10 folículos. De los 10 folículos sabemos que nos quedaremos, puede ser, no siempre, pero puede ser que en la función ovárica obtengamos alguno menos, algún óvulo menos. Lo que al final necesitamos son óvulos maduros. Pues puede ser que también nos quede algún ovulito por el camino que no sea maduro. Cuando realizamos el ICSI, lo realizamos de óvulos maduros y el día de la fecundación es el día que también
tendremos algún cigoto menos porque no todos los óvulos fecundan. Este también pues, es un tema de calidad morfológica del embrión, en este caso ya, que determinará el potencial de implantación. Para no alargar mucho el tema, porque hay mucho de qué hablar y otro día lo podemos especificar más, durante toda la evolución embrionaria nos encontramos con muchísimos datos importantes que debemos tener en cuenta de ese embrión. Ese embrión debe pasar, es una carrera de fondo que llegará él o los mejores. Y que en cada uno de los estadios, empezamos en día 1, que es el día de la fecundación, día 2, día 3, día 4, día 5, incluso hasta día 6, que tendremos embriones que podemos transferir, pues debe pasar unos checks, ¿no?, que son importantes para mantener un estadio implantatorio óptimo. No siempre pasa, nos vamos quedando por el camino y lo que decía de la escalerita, al final llegará al estadio de blastocisto el embrión o los embriones que tengan el mejor potencial de implantación. Con todo ello, es importante destacar también que cuando tenemos una calidad seminal alterada, cuando nos encontramos con alteraciones de la morfología, cuando nos encontramos con alteraciones del DNA espermático, ¿no?, de las dobles cadenas alteradas, todo esto pues, también repercutirá en la implantación y cada vez tendremos peores capacidades de implantación de esos embriones. Algo que es muy importante, de lo que también os quería hablar, es del DGP. Cuando me preguntan, aquí la pregunta de, conozco a mujeres embarazadas a partir de los 40 con óvulos propios. Pues es posible, claro que sí, esto es ciencia y la ciencia no es exacta. Pero siempre a partir de los 38 años nos gusta recomendar que haya un estudio genético preimplantacional de esos embriones. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que estamos transfiriendo embriones cromosómicamente normales. Lo que os decía de ese embrión que puede ser muy bonito, pero puede ser mala persona, pues aquí tenemos a ese embrión que no debería ser transferido porque está alterado cromosómicamente. Si no hacemos un estudio genético del embrión, un DGP, no lo podremos saber, ¿no? Entonces, por eso os quería explicar también que las calidades embrionarias, simplemente lo que vemos es la morfología de ese embrión, pero necesitamos estudios adicionales de DGP para realmente saber que estamos transfiriendo embriones sanos. No siempre podemos hacer un DGP, hacemos DGP cuando hay fallos de implantación repetidos, cuando hay alteraciones concretas, cuando hay enfermedades familiares que debemos poner solución para que no haya una descendencia afecta, cuando hay alteraciones en los cariotipos. Pero es muy importante saber que estamos transfiriendo embriones sanos, aparte de embriones bonitos, ¿no? Por último, me gustaría también, que siempre me preguntan mucho las pacientes, ¿qué quiere decir? Tengo un embrión, o me envían mensajes por Instagram, me han dicho que tengo un embrión de calidad B o de calidad C. Esta es una pregunta muy recurrente. Tengo un embrión de calidad C y no me lo quiero transferir. No, para nada. O sea, nosotros a los embriones los catalogamos A, B, C y D. Por supuesto que los embriones D ni los congelamos ni los transferimos, porque el potencial de implantación lo consideramos prácticamente nulo. Embriones de calidad A son los óptimos, los que nos encanta transferir. Pero los embriones de calidad B es una muy buena calidad, con un potencial de implantación muy alto, pero luego nos encontramos con los embriones de calidad C, que los embriones de calidad C es un embrión regular, un embrión que tiene ciertas alteraciones que nosotros tenemos que fijarnos más en él, pero yo siempre lo digo, cuando tengo el paciente delante y me dice, es un C, no tengo fe en esta transferencia. ¿Y tú qué sabes si fuiste un embrión calidad C en su momento? Tenemos muchísimos embarazos de embriones calidad C que con un DGP, un informe que nos diga que ese embrión es un embrión euploide, un embrión cromosómicamente sano, el potencial de implantación es muy elevado también. O sea que al final de todo lo que debemos hacer es confiar en nuestro equipo, confiar en que tus embriólogos te están llamando cada día, informando de estos embriones y hacer el máximo, o sea, lo que esté en nuestras manos, los estudios que podamos hacer,
yo siempre digo el fertile chip, importante, si lo podemos hacer cuando hay una pequeña alteración seminal, cuando hay una alteración de cadena doble, es importante hacerlo, porque todo esto va a mejorar ese potencial de implantación. Y si además tenemos indicación para hacer un DGP, con los ojos cerrados, porque la tasa de implantación de ese embrión es elevadísima. Con eso quería terminar mi charla. Gracias. Y os paso a vosotros. Gracias, Elena. Pues ahora yo lo que quiero es como darle paso a Enrique, pero antes voy a hacer una clasificación muy clara en cuanto al fallo de implantación. El fallo de implantación tiene una definición y es que hay un número de embriones de buena calidad que no se han implantado y que no tenemos una causa diagnosticada hasta este momento. El número de embriones que se considera, la definición no está muy definida, ¿no? Pero se considera que si tú has puesto 4 embriones en día 5 o 6 blastocisto de buena calidad, genéticamente, cromosómicamente normales, y no se te han implantado y no tienes nada que lo justifique como un útero alterado o miomas, pues la tasa de probabilidad de que hayas fallado sería un 13%. Por lo tanto, tendrías un 80 y tantos de haberte embarazado. Así que me parece bien ese número. Por supuesto, quedaría incluido la calidad de esos embriones puestos para poder asignarlo a fallo de implantación o a fallo de fecundación in vitro, que no es lo mismo y luego lo aclararemos. Entonces, para hacer la historia fácil, yo diría que hay unas causas explicadas de fallos repetidos de implantación, que tenemos que diagnosticarlas, pero son ginecológicas, y otras causas no explicadas, pero que con el profesional adecuado vamos a llegar a explicárnoslos. Y ahí es donde va a entrar Enrique con sus causas difíciles de catalogarlas como causa de fallo de implantación. Y estarán las inmunológicas, las inmunológicas, las metabólicas y de las que él nos quiera hablar. Enrique, es tu turno, cuando quieras. ¿Qué tal? Yo, la verdad que habéis conseguido algo que en todos los directos de Instagram no había hecho, que es que haya estado calladito, porque con el palique que tengo yo y con lo que me gusta a mí opinar y poner la cuchara en todo, la verdad es que he estado muy tranquilo escuchando. La verdad que Elena ha tocado muchos temas calientes que no voy a entrar porque es que no acabamos, ¿no? El tema del factor masculino. Estamos hablando también de los mosaicos que hacer cuando no las DGPs. Yo con esta cara soy un mosaico como mínimo, ¿no? O sea, quiero decirte que yo soy aquel mosaico que en aquella DGP dirían, pero pobrecillo, rescátalo de aquí, por favor, ponerlo, ¿no? Pues esto es lo que quiero abogar, ¿no? Porque claro, hay muchos mosaicos que conseguimos repararnos y nos pasamos la vida reparando nuestro ADN, ¿no? Porque este embrión que tiene que ir reparando su ADN usa esta energía para reparar, para evolucionar, ¿no? E ir implantando. Lo que le estaba diciendo en este rollo que os he contado aquí rápidamente es que este embrión que tiene que implantar tiene que a veces superar otras dificultades más allá de su propio desarrollo, ¿no? Y esto es la introducción de lo que realmente os quería hablar, ¿no? De si hay un factor que puede estar en el microambiente endometrial que le va a impedir una correcta implantación o que luego va a estar en el desarrollo de cuando tiene que formar la decidua y cuando tiene que hacer la neoangiogénesis, ¿no? Para desarrollar correctamente la decidua y la placenta. Entonces, cuando has hecho la definición, la última definición, que bueno, que si fueran los americanos te dirían que 3, que 3 blastos de buena calidad, porque los americanos ya sabes que son siempre un poco más, van por feina. La realidad es que nosotros vamos a estudiar las causas inmunológicas por un lado, ¿no? Que es en sangre periférica, y vamos a pedir una serie de anticuerpos, ¿no? Y estos anticuerpos ya los hemos comentado muchas veces, ya la gente se lo sabe de pe a pa, que están los anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no? Está el estudio de las trombofilias y luego hay una serie de autoanticuerpos que se pueden relacionar con patología inflamatoria o autoinmune, ¿no? Y aquí tenemos todas las pacientes que tienen tiroiditis de Hashimoto, pacientes con celiaquía, pacientes con lupus, que claro, la lista no la vamos a enumerar aquí porque es un rollo que quizás solo me gusta a mí, pero que sí que es cierto que hay un checklist que en la anamnesis, o sea, en el interrogatorio, pues puedes decir, pues mira,
esto, más esto, más esto y este anticuerpo, quizás aquí hay una serie de problemas pues más allá del endometrio. Entonces hay que solucionar, ¿no? Si tienes una persona que tiene una inflamación, si no la solucionas, pues esto va a repercutir, ¿no? Aquí a nivel endometrial. Y luego lo del microambiente. O sea, cuando hablamos de hecho hay una revisión de hace no demasiado, de que los fallos de implantación de causa no aclarada, casi un 50% pueden ser problemas del endometrio que en aquel momento, en aquella biopsia endometrial, no la has encontrado, ¿no? O sea, como puede ser la paradoja de todo esto es la endometritis, la famosa endometritis, que ahora con los tests de la microbiota, ¿no? De la metagenómica de las bacterias del endometrio, tienes siempre esa disquisición de qué hago, ¿no? Porque realmente te sale aquí que hay de esta bacteria, no sé qué, pero realmente es una AP normal, que puede haber una endometritis como tal, franca, ¿vale? O sea, que puede haber simplemente una disbiosis que no sabes qué explicación, entre comillas, explicación darle, pero sí que dices, vamos a intentar ¿no? mejorar este microambiente y luego puede haber una infección como tal, una endometritis crónica, que entonces evidentemente la tratas, ¿no? Ya sea una ureaplasma, una micoplasma o enterococo, una E. coli o lo que fuere, pero esto a veces no lo pescas. Y aquí en esta charla yo quería, y yo lo estoy sintetizando lo más rápido que puedo, y en esta charla lo que quería, de alguna manera, porque lo que quiero es que debatamos, yo lo que querría de alguna manera es decir, mirar, cuando hacemos el estudio del fallo de implantación, ya sea el fallo de implantación o el fallo de implantación recurrente, lo que tenemos que ser es pacientes. Ser pacientes significa que si tenemos la sospecha de que hay una alteración más allá, porque la primera siempre va a ser la calidad embrionaria, ¿vale? Pero si pensamos que hay una cosa más allá de esto, quizá con una única visita mágica en la cual te piden esto con una varita, ¡pam! Y te dicen, mira, ha salido esto, está curada, esto es un ideal que no se cumple, porque el sistema inmunológico, el microambiente endometrial, las hormonas, todo cambian, todas las personas cambian de forma totalmente oscilante en función de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, quiero decir, toda la luz que debería dar. Y hemos de persistir de alguna manera en la sospecha clínica, porque en medicina, yo creo que es importante, y ya termino, en medicina es importante guiarnos por la sospecha clínica. Quiero decir, hemos de ser de alguna manera rigurosos en que si tengo una sospecha clínica, no la voy a abandonar porque en una única determinación hecha en un momento en condiciones ideales no me ha salido absolutamente nada. Porque entonces dejamos a muchas personas con la etiqueta de idiopático de no sé qué tiene y vamos a seguir probando, ¿no? Y entonces, claro, igual que se le hacen muchos estudios a los embriones y muchos estudios a nivel morfológico, vamos a ser también rigurosos a la hora de decir, bueno, es que usted cuando le determinan los anticuerpos antifosfolipídicos, pues quizás los tienen que hacer en 2 determinaciones. O quizá hay personas que se las han hecho en 6 y en una se lo han encontrado, porque en aquel momento el sistema inmune estaba activo. Entonces tienes aquí esta clave. O sea que realmente la sospecha clínica, o sea, lo de siempre, hacer de médico, ¿no? El interrogatorio, el escuchar, el estar al lado de esa persona, te da que tú persistas y persistas hasta que encuentres la causa. Y eso es una cosa que yo no quiero perder nunca y no quiero que los pacientes lo pierdan nunca. O sea, no es un checklist. Es simplemente una entrevista, una comunicación en la cual, pues bueno, es la entrevista médico-paciente y a partir de aquí los fallos de implantación, y ya termino, van a tener un abordaje diferente que el aborto de repetición, ¿vale? Que era otra pregunta que me habían hecho varias veces. El aborto de repetición está hablando de que durante el desarrollo, ¿no? de este embrión ha tenido un problema y el fallo de implantación tiene casi que ver más con la receptividad y con el microambiente, ¿no? Entonces, la parte inmunológica más dura va a ser en el aborto de repetición, ¿no? Los anticuerpos, los perfiles de inmunoreactividad, ¿no? de ciertos pacientes, que aquí sí que, pues como os he comentado, ¿no? El síndrome antifosfolipídico, las enfermedades autoinmunes más clásicas. También, como has comentado, el hipotiroidismo, ¿no? El Hashimoto y el hipotiroidismo subclínico o la hiperhomocisteinemia. O sea, hay una serie de entidades que van a impedir una correcta decidualización, un correcto desarrollo, ¿no? Porque, por ejemplo, los anticuerpos antifosfolípidos, aparte de dañar la estructura del embrión, van a dañar las arterias espirales, ¿no? Y al final quizá te va implantando allí una placenta muy bajita,
pero que te hace una preeclampsia a las 24 semanas. Y quiero decir que igualmente el drama es el mismo o más, ¿no? Y en cambio, en el fallo de implantación, pues quizá está este reconocimiento anómalo o un perfil muy de inmunoreactivo del endometrio o las famosas natural killer, ¿no?, que conocemos, o entidades típicas del endometrio como la adenomiosis, la endometriosis o lo que hablamos de la endometritis, ¿no?, que eso cuando se ha cortado un poquito el Instagram. Ya no digo nada más porque me he quedado sin saliva, lo he dicho todo muy rápido, pero espero que haya quedado claro. Estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Estevez y añadiría a esto que un médico, digamos que cuando encuentra una causa, no tiene que justificarlo todo con ella, porque puede haber 3, 4 o 5 causas, ¿vale? Sobre todo en reproducción. Así que yo creo que se trata de hacer una medicina de precisión, individualizando a cada paciente y encontrando la causa o las causas, como decían mis compañeros, no en un solo mágico diagnóstico, sino en un proceso dinámico que nos lleve a resolver cada uno de los problemas que pueda tener. En cuanto a las causas ginecológicas o más relacionadas con mi especialidad, pues además de las malas calidades embrionarias procedentes muchas veces de una edad elevada, de una baja respuesta a la medicación o inadecuada respuesta a la medicación, están las alteraciones anatómicas que distorsionan la cavidad del endometrio. Aquí hay mucho debate, pero parece que estamos de acuerdo en que los septos uterinos, que es un útero con una pared en el medio, la deformidad de los hidrosalpings y los miomas que están dentro de la cavidad son los que habría que quitar para mejorar esta tasa de implantación. Esto tiene un pero, y es que como los quites agresivamente o se lesione el endometrio por su propio cuenta y orden, también puedes lesionar la cavidad. Es decir, que no siempre que vayas a extirpar una cosa la vas a poder reparar. Hay veces que vas a lesionar. Así que hay que balancear muy bien los pros y los contras para esto. Pero miomas, pólipos, hidrosalpings, todo el mundo está de acuerdo que mejor quitarlos para ir adelante con la implantación. También están las adherencias, que son pegaduras después de legrados o de infecciones, como decía el doctor Estevez, que hace que cicatrice de mala manera dentro del útero y que queden cavidades pequeñas y zonas anormalmente vascularizadas que cuando llega el embrión a merizar ahí no puede, porque no puede invadir ni conectarse con los vasos que la madre le tiene que proporcionar para seguir creciendo. Y luego está el que toda la vida nos hemos creído que la cavidad endometrial era estéril, que no había bacterias, y ahora resulta que hay una microbiota que tiene que estar balanceada adecuadamente, la proporción de buenos y malos, para que no se cambien los perfiles de unas moléculas que tienen un nombre muy raro, citoquinas e integrinas. Bueno, al final el microambiente inmune no esté alterado y no acepte el embrión, ¿vale? Así que yo resumiría que cuando alguien tiene o está diagnosticado de fallo de implantación, que puede ser cuando le hemos metido 3 o cuando le hemos metido 4, y yo diría que cuando el clínico lo considere oportuno, totalmente, así ya le es. resulte raro ese proceso no curativo, debemos, desde el punto de vista ginecológico, hacer una histeroscopia para valorar la cavidad uterina y tratar toda aquella patología que veamos. Sí, señor. Un estudio radiológico, bien histerosalpingo, bien resonancia, para descartar hidrosalpings, incluso adenomiosis, que yo creo que está infradiagnosticada y muchas veces los clínicos, los ginecólogos no la vemos. Y como decía el doctor Estevez, es que no es que no esté, es que no somos capaces de diagnosticarla. Y entonces, pues usar métodos más contundentes y más fiables para que nos ayuden estos radiólogos a su diagnóstico. Tenemos que también estudiarles el cariotipo, porque hay translocaciones balanceadas que los genetistas las consideran normales y lo único que hacen es generar gametos desquiciados
y embriones anómalos y desbalanceados, y conforme pasa la edad, pues yo he tenido parejas con translocaciones balanceadas, jóvenes se han embarazado, y cuando han pasado 5 o 6 años no hay manera de que se embaracen, pues porque se va deteriorando todo, ¿vale? Hay que hacer un estudio inmunológico, hay que hacer un estudio metabólico, los tienes que poner a estudiar sistémicamente como cualquier enfermo, si tiene algo que se nos está escapando a nivel Hashimoto, a nivel tiroides, a nivel inmunológico, a nivel lupus, a nivel celiaquías, a nivel lo que sea, porque antes que embarazo está la salud, y para que una mujer se embarace tiene que estar sana, ¿vale? Este es como el primer requisito que requiere el embarazo. Y luego, pues estudiar también al varón, porque ya sabemos todos que un estudio cuantitativo, es decir, movilidad, concentración y morfología espermática, no siempre se correlaciona de una forma directa con la función del espermatozoide, así que ahora que tenemos la posibilidad de ir a estudiar los cromosomas dentro de los espermatozoides, a estudiar la fragmentación de ese espermatozoide, y tenemos herramientas que son esperanzadoras a la hora de mejorar esas fragmentaciones. Y andrólogos y andrólogas que también lo pueden estudiar, por supuesto. Claro, exactamente, los andrólogos que nos ayudan con todo esto, pues yo creo que hay que usarlo. Yo creo, no sé si queréis aportar algo más. A mí me gustaría aportar también algo que creo que es muy importante, que son las sesiones clínicas. Al final, cada uno de nosotros somos profesionales independientes, pero que debemos unirnos, como hacemos siempre en sesiones clínicas, para comentar cada uno de los casos de nuestros pacientes, porque al final la visión integrativa de cada una de ellas es la que determinará el éxito, desde mi punto de vista. Vale. Enrique, ¿tú quieres decir algo más? No, totalmente de acuerdo con esto. Realmente había muchísimas preguntas con casos clínicos muy concretos. Ya sabéis que no soy nada amigo de contestar a casos clínicos, porque lo mínimo que puede pasar es que te equivoques y le des una falsa a un paciente o a una paciente, ¿no? La realidad, ¿cuál es? La realidad es que mirando atrás, la tranquilidad que le das a la paciente o al paciente o a la pareja que tienes delante es de que, bueno, yo esto lo he vivido muchas más veces con otras parejas, y al final, si persistes, encuentras la causa del fallo de implantación. O sea, no es un camino sin salida, ¿no? O sea, realmente no tener un diagnóstico es mucho mejor a veces que tener un diagnóstico que no querríamos tener. O sea, que realmente el fallo de implantación sí que nos puede dar pie a dar un poquito más de esperanza si se hace bien, como dice, sesiones clínicas, con una sistemática y sin tampoco vender humo, ¿no? O sea, que realmente la reproducción ahora está haciéndose mayor en este sentido, ¿no? En el sentido de decir, claro, de decir, bueno, esto es una medicina difícil, es una medicina de mucho nivel que requiere varias personas y que cada uno tendrá que tener bien cubierta su área para que la paciente o el paciente estén tranquilos de que, bueno, que realmente aquello no es, se me queda esto pendiente, porque la sensación que yo he tenido hasta ahora y que todavía seguimos teniendo todos los clínicos es, ostras, hay mucha gente que dice, me lo he buscado yo, ¿no? Porque, mira, doctor, esto me dijeron que no era importante, o esto, ¿no? Y realmente, no solo con la inmuno, sino con el tema, con lo que has dicho, súper importante, a nivel genético. O sea, por favor, hagamos más caso a estos estudios. Busquemos el X frágil. O sea, vamos a ampliar un poquito más, ¿no? Nuestro abanico. Que la paciente se beneficia. Y, por cierto, el varón, si le mejoras también su calidad seminal, mejora su salud sexual y mejora también a largo plazo la salud del varón. O sea que realmente, si alguien le diagnosticas un varicocele, pues también le puedes mejorar en otros, ¿no? Otros problemas que puede tener más adelante. O sea que realmente yo te agradezco mucho esta iniciativa y el discurso, ¿no? De hacerlo integrativo, porque creo que es ese grado de madurez que está alcanzando la medicina reproductiva, ¿no? De decir, bueno, somos pues un escalón en la etapa vital de la salud de las personas, ¿no? La salud reproductiva, que poca broma, ¿no? O sea, que realmente creo que tenemos por delante esta responsabilidad, pero bueno,
esto es como una sesión clínica, esto que estamos haciendo ahora, ¿sabes? O sea, que realmente Eso es la intención, sí. por eso que las Dialogar pacientes deben entre saber que todos y llegar a un acuerdo. esto existe y que esto pues se está instaurando y ha venido para quedarse. O sea, que nada, que es muy, muy esperanzador, ¿no? El discurso final. Entre todos lo conseguiremos, ¿verdad? Yo Totalmente, lo claro. que quería añadir es que sabemos todos los tres que nos hemos dejado un montón de preguntas que nos habéis hecho. Para eso os emplazo a veros y quedo a vuestra disposición sin ningún tipo de compromiso. Tenemos primeras consultas en Madrid y en Barcelona que podemos hacerla y analizar vuestro caso de forma individualizada. Y de esta manera quedarán resueltas. Yo creo que gracias, por supuesto, a mis colegas. Espero que estas sesiones clínicas se repitan. Eso es todo, o casi todo, lo que nos ha dado tiempo hoy. Así se lo hemos contado con toda nuestra humildad, ¿vale? Y en los próximos directos pues trataremos también otros temas de los cuales estáis muy interesadas. Desde aquí os mando a todos, colegas y pacientes, un fuerte abrazo y, como digo, os emplazo a usarnos, a consultarnos y, bueno, pues a hacer la medicina que siempre hemos soñado, que es la de llegar a curar o aliviar o a lo que podamos. Bueno, un fuerte abrazo a todos y estaremos en contacto. Un Un beso. placer, buenas tardes. Muchas Igualmente, gracias. un abrazo a todas las Hasta participantes. Hasta luego. Corto, chicos. Chao.